El silencio roto de Araceli Arámbula. Una vida entre el amor, la fama y las heridas del pasado. A los 51 años, cuando muchos creían que su historia sentimental ya había sido escrita entre luces y sombras, Araceli Arámbula sorprendió al mundo con una confesión que nadie esperaba. Nos casamos. Hace 5 años. La frase, sencilla pero cargada de misterio, cayó como un trueno en el universo del espectáculo latino. Durante décadas, su nombre había sido sinónimo de belleza, talento y resiliencia, pero también de secretos, de silencios cuidadosamente protegidos, de heridas que nunca terminaron de cerrar. Este es el comienzo de una historia que combina pasión, pérdida y redención. Una historia que comienza mucho antes de ese matrimonio oculto, mucho antes de ese arquitecto desconocido que hoy comparte su vida. Los primeros años. Una estrella en formación. Araceli Arámbula Jax nació el 6 de marzo de 1975 en Chihuahua, México. Desde muy joven, su destino parecía inevitablemente ligado al arte. Su belleza natural, su carisma magnético y una sensibilidad poco común la distinguieron desde niña. Creció en un entorno familiar que, aunque lejos de los reflectores, fomentó su creatividad. La pequeña Araceli no solo soñaba con actuar, también cantaba, modelaba y participaba en concursos escolares donde su presencia destacaba de inmediato. A los 13 años, su vida cambió cuando ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa. Fue allí donde comenzó a moldearse la mujer que el público llegaría a conocer. Disciplinada, ambiciosa y profundamente emocional. Sus primeros papeles en telenovelas fueron modestos, pero su talento era innegable. Poco a poco se convirtió en una figura recurrente en la pantalla chica, hasta que finalmente alcanzó el estrellato con producciones que marcaron a toda una generación. Pero detrás del brillo ya se gestaba una historia más compleja: el ascenso a la fama. Entre el éxito y la presión, el éxito no llegó solo. Con él vinieron las exigencias, la exposición constante y una vida personal cada vez más difícil de proteger. Araceli se convirtió en una de las actrices más cotizadas de México. Su nombre encabezaba proyectos, su imagen llenaba portadas y su vida privada se transformó en un espectáculo público. Era admirada, deseada y observada, pero también juzgada. Cada paso que daba era analizado. Cada relación sentimental se convertía en noticia. Y fue precisamente en ese contexto donde viviría uno de los capítulos más intensos y dolorosos de su vida. El gran amor que terminó en silencio. Durante años, la relación más conocida de Araceli Arámbula fue con el cantante Luis Miguel, una de las figuras más influyentes de la música latina. Su historia comenzó como un cuento de hadas. 2 estrellas, 2 mundos brillantes que se encontraban en el momento perfecto. La prensa los seguía con fascinación, el público los idealizaba. Juntos tuvieron 2 hijos, formando lo que muchos consideraban una familia perfecta. Pero como ocurre con muchas historias expuestas al ojo público, la realidad era más compleja. Con el tiempo, las diferencias comenzaron a surgir. El silencio, las ausencias y las presiones externas fueron debilitando la relación. Lo que alguna vez fue pasión se transformó en distancia. La ruptura no fue escandalosa en términos tradicionales, pero sí profundamente dolorosa. Araceli eligió el silencio como refugio, evitando confrontaciones públicas, protegiendo a sus hijos y quizás protegiéndose a sí misma. Sin embargo, ese silencio tenía un precio: el dolor de una separación invisible. A diferencia de otras celebridades que convierten sus rupturas en espectáculos mediáticos, Araceli optó por desaparecer emocionalmente del foco público durante un tiempo. Se refugió en su trabajo, en su papel como madre, y en una introspección que pocos lograron comprender. Los rumores crecían. Las preguntas se acumulaban. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una relación tan sólida había terminado así? Pero ella no respondía. Ese silencio, lejos de ser debilidad, fue una forma de resistencia, de reconstrucción, de duelo. Porque detrás de la mujer fuerte que el público veía, había una persona enfrentando una pérdida profunda. No solo de una relación, sino de una vida que había imaginado de otra manera, renacer desde las cenizas. Con el paso de los años, Araceli Arámbula resurgió con más fuerza. Volvió a la televisión, al teatro, a la música. Su presencia seguía siendo poderosa, pero ahora había algo distinto en ella. Una madurez emocional, una profundidad que solo el dolor puede enseñar. Se convirtió en una madre dedicada, priorizando a sus hijos por encima de todo. Y aunque su vida amorosa parecía haberse detenido ante los ojos del público, en realidad, algo muy distinto estaba ocurriendo. Porque mientras todos creían que Araceli seguía sola, reconstruyéndose en silencio,
ella ya había comenzado a escribir un nuevo capítulo. Un capítulo oculto, íntimo, lejos de cámaras y titulares. Un capítulo que incluía a un hombre completamente diferente a todo lo que había vivido antes. Un hombre llamado Adrián Velasco Montiel, un arquitecto brillante, reservado, alejado del mundo del espectáculo, que cambiaría su vida para siempre. Pero esa historia aún estaba lejos de salir a la luz, un secreto que cambiaría todo. Durante 5 años, Araceli Arámbula guardó el secreto más grande de su vida, un matrimonio. Sin escándalos, sin filtraciones, sin pistas. Un amor construido en silencio, lejos de la presión mediática que había marcado su pasado. ¿Por qué lo ocultó? ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? ¿Quién es realmente ese hombre que logró conquistar su corazón después de todo? Las respuestas no son simples, y apenas comienzan a revelarse, porque para entender ese amor, primero hay que comprender completamente las heridas que lo precedieron. Y eso es solo el inicio. El hombre en las sombras, el amor secreto que nadie vio venir. 5 años. 5 largos años en los que Araceli Arámbula vivió una doble vida cuidadosamente equilibrada entre el brillo del espectáculo y la serenidad de un amor oculto. Mientras el mundo la veía como una mujer fuerte, independiente, centrada únicamente en sus hijos y su carrera, en silencio, su corazón volvía a latir con intensidad. Pero esta vez, todo sería diferente. Un encuentro inesperado lejos de los reflectores. No fue en una alfombra roja, no fue en una fiesta de celebridades, ni siquiera en un evento del mundo artístico. Araceli conoció a Adrián Velasco Montiel en el lugar menos esperado. Una obra arquitectónica en desarrollo en las afueras de Ciudad de México. Había sido invitada por una amiga cercana a visitar un proyecto residencial exclusivo. En ese momento, Araceli buscaba tranquilidad, espacios abiertos, un refugio lejos del ruido mediático que había marcado su vida durante años. Y fue ahí, entre planos, concreto fresco y líneas modernas, donde lo vio por primera vez. Adrián no tenía el aura de un famoso, no buscaba atención, no intentaba impresionar. Era un hombre sereno, de mirada profunda, con una elegancia discreta que no necesitaba palabras. A diferencia de todo lo que Araceli había vivido antes, él no sabía cómo tratar a una estrella. Y precisamente por eso, la trató como a una mujer común. Y eso lo cambió todo. Una conexión silenciosa pero poderosa. Al principio todo fue casual. Conversaciones breves, intercambios de miradas, preguntas sobre arquitectura, sobre espacios, sobre el concepto de hogar. Pero lo que comenzó como una charla inocente, pronto se transformó en algo más profundo. Adrián no preguntaba por su pasado. No mencionaba a Luis Miguel. No parecía interesado en el mundo del espectáculo. Le hablaba de diseño, de equilibrio, de cómo los espacios pueden sanar a las personas. Y Araceli, sin darse cuenta, empezó a sanar. Por primera vez en muchos años, no sentía la necesidad de protegerse. No tenía que fingir. No tenía que medir sus palabras. Con él, podía simplemente ser. El inicio de un amor en secreto. La relación no comenzó de manera inmediata. Ambos eran cautelosos. Araceli, marcada por su pasado, temía volver a exponerse emocionalmente. Adrián, por su parte, sabía perfectamente el mundo del que ella venía, y no quería formar parte de él. Pero el destino, como suele ocurrir, insistió. Las llamadas comenzaron, luego los encuentros privados, cenas discretas en lugares alejados, viajes breves lejos de las cámaras. Y poco a poco, el amor creció. No hubo declaraciones públicas, no hubo fotografías filtradas, no hubo rumores. Era un amor real. Y precisamente por eso, necesitaba ser protegido. La decisión de ocultarlo todo. Araceli tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Mantener la relación completamente en secreto. No por vergüenza, no por miedo al juicio, sino por algo mucho más profundo. Quería vivir un amor que no fuera consumido por el público. Después de lo que vivió en el pasado, entendió que la exposición constante puede destruir incluso los sentimientos más sinceros. Adrián compartía esa visión. Para él, la privacidad no era una opción, era una forma de vida. Y así, juntos, construyeron una burbuja donde solo existían ellos. Una relación que creció lejos del ruido. Durante los primeros 2 años, su relación se fortaleció en la intimidad. Adrián conoció a los hijos de Araceli, pero no como una figura pública, sino como alguien de quien cercano, natural, sin imposiciones. Nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Nunca buscó reemplazar el pasado. Y eso fue clave. Araceli, por su parte, encontró en él algo que nunca había tenido. Estabilidad emocional sin presión externa. No había expectativas públicas, no había titulares, no había escándalos. Solo había amor. La propuesta que cambió todo, una noche, en una casa diseñada por el propio Adrián, una obra minimalista rodeada de naturaleza, ocurrió algo inesperado. No hubo grandes discursos,
No hubo anillos ostentosos, solo una frase sencilla: no quiero que esto cambie nunca, pero sí quiero que sea para siempre. Araceli no respondió de inmediato. El silencio volvió a aparecer. Pero esta vez no era un silencio de dolor, sino de emoción, porque en ese instante entendió algo. No necesitaba un amor perfecto, solo uno real, y dijo que sí. Un matrimonio en total secreto. Se casaron en una ceremonia íntima, sin prensa, sin invitados del mundo del espectáculo, solo unas pocas personas cercanas. Un lugar alejado. Y una promesa: proteger ese amor a cualquier costo. Durante 5 años, nadie supo nada. Ni periodistas, ni fanáticos, ni siquiera muchos de sus colegas. Araceli continuó con su vida pública, como si nada hubiera cambiado. Pero en privado, todo era distinto. Tenía un compañero, un hogar, una nueva historia. ¿Por qué revelar la verdad ahora? La gran pregunta no es cómo se enamoraron. La verdadera pregunta es: ¿por qué decidió contarlo después de tanto tiempo? ¿Qué cambió? ¿Qué ocurrió para que, después de años de silencio, Araceli Arámbula finalmente dijera: ¿nos casamos? La respuesta no es sencilla, y está profundamente ligada a un momento que pondría a prueba su relación como nunca antes. Un momento que amenazó con romper todo lo que habían construido en secreto, y que obligó a Araceli a enfrentar el pasado. Una vez más, el secreto al borde del colapso, cuando el pasado regresa para destruir el presente. Durante 5 años, Araceli Arámbula logró lo que parecía imposible: vivir un amor verdadero lejos del ojo público. Pero los secretos, por más cuidadosamente guardados que estén, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Y cuando eso ocurre, no solo revelan la verdad, también despiertan fantasmas del pasado que nunca desaparecieron del todo. Las primeras sospechas. Todo comenzó de manera casi imperceptible. Un periodista captó una imagen borrosa en un restaurante exclusivo. Una figura masculina acompañaba a Araceli. No era un rostro conocido. No pertenecía al mundo del espectáculo. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Nuevo romance, relación casual, un simple amigo. Araceli, como siempre, guardó silencio. Pero esta vez, el silencio no fue suficiente. El interés mediático se intensifica. En cuestión de semanas, varios medios comenzaron a seguir el rastro de ese misterioso hombre. Algunos paparazzis aseguraban haberlos visto en distintos lugares: una casa en las afueras de la ciudad, un viaje discreto a Europa, encuentros nocturnos lejos de zonas públicas. El nombre de Adrián Velasco Montiel comenzó a circular en círculos privados, aunque sin confirmación oficial. Lo que más desconcertaba a la prensa era una sola cosa: ¿cómo había logrado Araceli ocultar una relación durante tanto tiempo? Pero la respuesta era simple: porque no era solo una relación, era un matrimonio, el pasado que nunca se fue. Justo cuando la presión mediática comenzaba a crecer, apareció un elemento inesperado. El nombre de Luis Miguel volvió a ocupar titulares. Viejas historias, rumores no resueltos, tensiones relacionadas con la crianza de sus hijos. Todo regresó con fuerza. Algunos medios comenzaron a insinuar que Araceli podría estar ocultando algo más que una simple relación. Se hablaba de conflictos legales, de desacuerdos familiares, de un pasado que seguía influyendo en su presente. Y entonces, ocurrió algo que lo cambiaría todo: la filtración. Una noche, una fuente anónima envió a un medio digital una serie de fotografías privadas. No eran imágenes cualquiera. Mostraban a Araceli y Adrián en lo que parecía ser una ceremonia íntima, vestidos de blanco, rodeados de pocas personas, en un entorno claramente nupcial. La noticia explotó en cuestión de horas. ¿Araceli Arámbula está casada en secreto? ¿Quién es el misterioso esposo? ¿Por qué lo ocultó durante años? La presión fue inmediata, brutal, incontrolable. El impacto en su vida personal: por primera vez en 5 años, su mundo privado comenzó a resquebrajarse. Adrián, un hombre completamente ajeno a la exposición mediática, se vio de pronto en el centro de la atención. Fotógrafos en su oficina, periodistas investigando su pasado, llamadas constantes. Lo que había sido una vida tranquila se convirtió en caos. Araceli lo sabía. El mundo que había intentado proteger ahora lo estaba invadiendo todo. La crisis dentro del matrimonio. La presión no solo vino de afuera, también comenzó a afectar su relación. Adrián nunca quiso fama, nunca quiso titulares, nunca quiso formar parte de ese mundo, y ahora estaba atrapado en él. Las discusiones comenzaron, no por falta de amor, sino por miedo. Miedo a perder la tranquilidad. Miedo a que todo lo que habían construido se destruyera. Miedo a que el pasado volviera a arruinar el presente. Araceli se encontró en una encrucijada. ¿Proteger su silencio o proteger su matrimonio? El momento decisivo. Durante días evitó responder. No concedió entrevistas. No hizo declaraciones. No confirmó ni negó nada. Pero la presión seguía creciendo. Las redes sociales explotaban. Los medios exigían respuestas. Las especulaciones se volvían cada vez más agresivas. Y entonces,
En una noche que cambiaría su historia para siempre, tomó una decisión. Una decisión que marcaría el final del silencio. Sí, nos casamos. Frente a las cámaras, con una calma que ocultaba una tormenta emocional, Araceli finalmente habló. No hubo lágrimas. No hubo dramatismo exagerado. Solo verdad. Sí, nos casamos, hace 5 años. El mundo se detuvo por un instante. No solo confirmó el matrimonio, también confirmó algo mucho más importante. Había elegido el amor por encima del miedo, las consecuencias de la verdad. Pero decir la verdad no resolvió todo. Al contrario, abrió una nueva etapa. Ahora debía enfrentar la reacción del público, la opinión de sus seguidores, la exposición de su esposo y, sobre todo, las consecuencias emocionales de haber mantenido ese secreto durante tanto tiempo. Porque a veces revelar la verdad no es el final del conflicto. Es apenas el comienzo. Lo que viene, la historia de Araceli Arámbula ya no podía volver a ser la misma. El secreto había desaparecido. La intimidad había sido expuesta. Y ahora, tanto ella como Adrián debían decidir. ¿Podría su amor sobrevivir en un mundo donde todo es observado, juzgado y comentado? ¿O este sería el inicio de una nueva tragedia en su vida? La respuesta aún no estaba escrita. Pero una cosa era segura. Lo más difícil apenas comenzaba. Al límite. Cuando el amor enfrenta su prueba más dura, después de aquella confesión que sacudió al público. Sí, nos casamos. La vida de Araceli Arámbula cambió de forma irreversible. El secreto que durante 5 años había protegido su felicidad, ahora era conocimiento público. Y con ello, llegó una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. El precio de la exposición. En cuestión de días, el nombre de Adrián Velasco Montiel pasó de ser completamente desconocido a ocupar titulares en todo el mundo del entretenimiento. Los medios querían saberlo todo. ¿Quién era realmente? ¿Cómo conoció a Araceli? ¿Por qué nadie sabía de él? ¿Qué tipo de relación tenía con los hijos de la actriz? Pero Adrián no estaba preparado para ese nivel de escrutinio. No era una celebridad, no sabía cómo manejar entrevistas, rumores o persecuciones mediáticas. Y lo más importante, no quería aprender. La presión que comenzó a romperlo todo, las cámaras comenzaron a aparecer frente a su oficina. Sus proyectos arquitectónicos fueron analizados públicamente. Incluso su familia comenzó a recibir atención no deseada. Lo que antes era una vida tranquila, basada en el diseño, la creatividad y la privacidad, se convirtió en una pesadilla constante. Araceli lo veía el cansancio en sus ojos, la incomodidad en su silencio, la tensión en cada conversación. Y por primera vez en años, sintió miedo. No miedo a perder fama, no miedo al qué dirán, sino miedo a perderlo a él. Las grietas en la relación, las discusiones que antes eran inexistentes, comenzaron a aparecer. No eran gritos, eran silencios largos, no eran reproches directos, eran miradas cargadas de frustración. Adrián no entendía por qué debía pagar el precio de una vida que no había elegido. Araceli no sabía cómo protegerlo sin renunciar a su propia identidad. Ambos tenían razón, y al mismo tiempo, ambos estaban perdiendo. El peso del pasado vuelve a caer. En medio de esta crisis, el pasado regresó con una fuerza inesperada. El nombre de Luis Miguel volvió a surgir en entrevistas, reportajes y debates televisivos. Algunos medios insinuaban comparaciones, otros revivían conflictos antiguos. Algunos incluso cuestionaban la estabilidad emocional de Araceli. Todo esto no solo afectaba su imagen, también afectaba su matrimonio, porque cada titular era una herida reabierta. Cada rumor, un recordatorio de lo que había sufrido. El punto de quiebre. Una noche, después de días de tensión acumulada, ocurrió lo inevitable. Adrián habló, no con enojo, sino con una sinceridad devastadora. Yo te amo, pero no sé si puedo vivir así. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión. Araceli entendió en ese momento algo fundamental. El amor que habían construido en secreto no podía sobrevivir si uno de los dos dejaba de sentirse en paz. Una decisión imposible. Por primera vez desde que comenzó esta historia, Araceli se enfrentó a una elección que no podía evitar. Proteger su carrera, su vida pública, su identidad como figura mediática o proteger su matrimonio, su hogar, su nueva oportunidad de amar sin dolor. No podía tener ambas cosas sin consecuencias. Y lo sabía. El retiro inesperado. Días después tomó una decisión que sorprendió a todos. Canceló apariciones públicas, rechazó entrevistas, se alejó temporalmente de proyectos importantes. El mensaje era claro. Aunque no lo dijera explícitamente, estaba eligiendo su vida personal. Para algunos fue una señal de debilidad. Para otros, un acto de valentía. Pero para Adrián Parabriay fue una prueba. Reconstruir desde el caos, lejos del ruido mediático, la pareja intentó reconstruir lo que la exposición había dañado. Conversaciones largas. Momentos de silencio compartido. Intentos de volver a la normalidad. No era fácil. El mundo exterior seguía existiendo,
La presión no desapareció por completo, pero algo había cambiado. Por primera vez ambos estaban luchando juntos, no contra el otro. ¿Es suficiente el amor? La gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Podía el amor sobrevivir a la exposición? ¿Podía un hombre que nunca buscó la fama adaptarse a ese mundo? ¿Podía Araceli renunciar a una parte de sí misma para salvar su matrimonio? La verdad definitiva, entre el amor y la libertad. El mundo esperaba un escándalo, esperaba una ruptura, esperaba lágrimas frente a las cámaras. Pero Araceli Arámbula tenía otros planes. Después de semanas de silencio absoluto, tras haber desaparecido prácticamente del foco mediático, regresó, pero no como antes. Esta vez no volvió como la estrella. Volvió como una mujer que finalmente había tomado una decisión. El regreso que nadie entendió, su primera aparición pública tras el escándalo fue breve, medida y profundamente distinta. No hubo declaraciones dramáticas, no hubo confrontaciones con la prensa, solo una frase que desconcertó a todos. A veces el amor no se trata de quedarse, sino de saber cómo cuidar lo que realmente importa. Las interpretaciones explotaron. ¿Había terminado su matrimonio? ¿Estaba anunciando una separación? ¿O era simplemente una reflexión? Nadie lo sabía con certeza. Y una vez más, el misterio la rodeaba. La verdad detrás del silencio. Días después, en una entrevista cuidadosamente seleccionada, Araceli decidió contar la verdad. No toda, no cada detalle, pero lo suficiente para cambiar la narrativa. Confirmó que su relación con Adrián había atravesado el momento más difícil desde que comenzó. Confirmó que la exposición mediática había puesto en riesgo todo lo que habían construido. Pero también dejó claro algo fundamental. No todo amor está destinado a vivirse bajo las mismas reglas. Una decisión que rompió esquemas. Contra todo pronóstico, Araceli reveló que no había elegido entre su carrera y su matrimonio. Había elegido una tercera opción. Una opción que pocos comprenden, pero que muchos necesitan. Decidieron no separarse, pero tampoco continuar de la manera tradicional. No hubo divorcio. No hubo ruptura oficial, pero sí un cambio profundo en su relación. Adrián regresó a su vida privada, alejándose completamente del foco mediático. Araceli, por su parte, retomó su carrera, pero con límites claros. Lo que compartían ahora no era una vida expuesta, sino un vínculo protegido por la distancia necesaria. Un amor redefinido. Para algunos eso no era amor, para otros era una forma de rendirse, pero para ellos era la única manera de sobrevivir, porque entendieron algo que pocas parejas logran aceptar. El amor no siempre necesita convivir con la rutina para ser real. A veces, necesita espacio, silencio, respeto por las diferencias y, sobre todo, libertad. El pasado finalmente superado. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Araceli habló, por primera vez en años, sobre Luis Miguel. No hubo reproches, no hubo dolor visible, solo una frase. Todo lo que viví me trajo hasta aquí y hoy, por primera vez, estoy en paz. Esa paz fue el verdadero cierre, no de una relación, sino de una etapa completa de su vida. La reacción del público. Como era de esperarse, las opiniones se dividieron. Algunos la criticaron, acusándola de evasiva. Otros la aplaudieron, destacando su madurez emocional. Pero lo más importante fue que, por primera vez, la narrativa ya no estaba en manos de los medios, estaba en las suyas. El verdadero significado del secreto. Durante años, muchos se preguntaron por qué había ocultado su matrimonio. La respuesta finalmente era simple, porque era lo único que realmente le pertenecía. En un mundo donde todo se comparte, se analiza y se consume, Araceli protegió algo solo para ella. Y aunque ese secreto eventualmente salió a la luz, nunca perdió su esencia. Porque no se trataba de ocultar, se trataba de preservar. Un final o un nuevo comienzo. Hoy, la historia de Araceli Arámbula no termina con una boda secreta ni con una crisis mediática. Termina, o quizás comienza, con una mujer que entendió que el amor no siempre sigue un guión, que a veces las decisiones más difíciles son las más necesarias, y que la verdadera felicidad no siempre es visible para el mundo. La mujer detrás del titular. Nos casamos. Esa frase, que alguna vez fue un secreto guardado durante 5 años, ahora es solo una parte de una historia mucho más grande. Una historia de transformación, de dolor convertido en fortaleza, de amor que no se rindió, pero que aprendió a reinventarse. Y mientras el mundo sigue buscando respuestas, titulares y certezas, Araceli Arámbula, en algún lugar lejos del ruido, simplemente vive, sin explicaciones, sin máscaras. Y por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente libre.